El Evangelio de Mateo está construido sobre 5 discursos. Hoy comenzamos con el segundo. Ayer la introducción, el prólogo de este discurso, eran los últimos versículos del capítulo 9, donde el Señor nos invitaba, antes de trabajar, antes de predicar, nos invitaba a rezarle al dueño de los sembrados. Luego, la constitución de los 12 y el envío, este primer envío misionero, que nosotros teníamos un resumen el domingo, como dijimos ayer, en el Evangelio de Lucas. El Señor, entre estos nombres, también está el nuestro, porque nosotros también somos apóstoles. Apóstol quiere decir enviado, y todo bautizado es enviado a proclamar la buena nueva del reino de Dios. Y lo tenemos que hacer precisamente cimentados en la oración y en la gesed, como se dice en hebreo en el Antiguo Testamento, la fidelidad. Dios es fiel. También en algunas Biblias al castellano esa palabra la traducen por misericordia. Hemos escuchado en la primera lectura cómo el profeta Oseas, a través de comparaciones del campo, muestra lo que ha producido la infidelidad, la doblez en la religiosidad del pueblo, prendiéndole una vela a cada santo, o lo que es peor, una vela a Dios y otra al diablo, ¿no? Entonces, ¿ahora qué le pasa? Toda esa fecundidad, toda esa tierra esplendorosa es árido, y entonces en todos esos altosanos que hacían altarcitos para los ídolos, está todo lleno de cardos y espinas por la sequía. ¿Y ahora quién los va a ayudar? Las falsas alianzas que hicieron, el rey los va a ayudar, dice no pueden hacer nada. Entonces, ¿cuál es la única ayuda? Volver, desandar el camino. Hicimos un camino con un mal uso de la libertad que nos llevó al mal, hay que desandar el camino. Por eso dice hay que volver al Señor. Fíjense que esta profecía es muy importante porque si se dieron cuenta es lo que Jesús dice cuando el fin del mundo, ¿se acuerdan cuando va en la pasión, que las mujeres lloran por él? Jesús dice, no lloren por mí, porque si esto hacen con el leño verde, ¿qué harán con el seco? Entonces vendrán días en que van a tener que llorar, y entonces dirán a los montes, caigan sobre nosotros. Lo mismo es la cita que escuchamos ahora y que inmediatamente el profeta agrega. Ayer decía sembrar vientos, cosechar tempestades, hoy dice siembren la justicia para cosechar gesed, para cosechar la fidelidad, la misericordia. Sembrando justicia, nosotros cosechamos la fidelidad, la estabilidad de nuestro Dios. ¿Por qué se traduce por misericordia? Porque Dios es fiel. Aunque nosotros lo abandonemos, aunque inclusive vayamos contra Él, Él permanece fiel, es firme. La manera entonces en nuestra vida de sembrar la fe, la esperanza y el amor es trabajar por la justicia, por el anuncio del reino, por la vida nueva que el Señor nos ofrece. Testimonio de eso tenemos un montón. Hoy, cada miércoles hacemos una pequeña memoria de San José, ¿no? Como él se cultivó y se fundamentó en la escucha de la palabra de Dios. El valor que sigue pendiente para todo sustrato misionero es la oración, la comunión con Dios. Y por otro lado, la mártir que estamos celebrando, Santa María Goretti, principios del siglo pasado, el 5 de julio de 1902, con 11 años, un tocayo mío, lamentablemente, un tal Alessandro, que la pretendía, tenía 20 años, y ante su negativa, y es muy interesante poner el texto en el contexto, porque ella resistió, como nos dice la oración, heroicamente la castidad. Pero recordemos que desde los 9 años ella quería tomar la comunión. Quería tomar la comunión y le preguntaba muchas veces al papá, eso está en el proceso, le preguntaba al papá muchas veces, ¿cuándo voy a tomar la comunión? Y como en aquel momento dependía de la evaluación del cura, no era que había un catecismo así, y menos ellos, porque ellos, como eran una familia muy pobre, estaban en un régimen, no sé si lo escucharon nombrar alguna vez, que se llamaba régimen de colonato, que era, en aquel momento, 1900, era el Reino de Italia, el colonato
para simplificarlo, no era esclavitud, pero era muy parecido. Era un poco menos que esclavitud, tenían un pelín más de derecho, pero era muy parecido al régimen de la Edad Media. Por tanto, pensemos que para la reivindicación del horario de trabajo, del sustento, de los derechos que hoy decimos, tenemos que esperar a mediados. El origen, por ejemplo, de San José Obrero, el 1 de mayo, tiene que ver con esta reivindicación que hay en el siglo pasado, pero que a la pobre Santa María Goretti no le dio. Entonces, en los momentos, por supuesto que iba a la catequesis el fin de semana, iba a la charlita que daba el párroco, y el párroco, cuando los encontraba preparados, buscaba un grupito y les daba la comunión. Entonces, dice, justo a los 11 años tomó la comunión, y ella dice que con la comunión hizo un propósito firme de antes morir que pecar, que era lo que le repetía a este hombre. Entonces, querés morir, y la apuñaló 11 veces adelante, y cuando se arrastraba para la puerta, 3 veces más. Fue condenado a 30 años de prisión, de los cuales cumplió 25. Por supuesto que ella al día siguiente muere, en el lecho de muerte lo perdona, también la familia, y el hombre murió en el año 70, 1970, con 88 años, y hasta que murió fue portero de un convento de capuchinos. También estuvo presente en la plaza cuando Pío XII, junto a la madre, canonizó a Santa María Goretti. Los frutos de la sencillez, los frutos de una religiosidad auténtica. No le ponía una vela acá y una vela allá. Antes morir que pecar. Una lección de una niña de 11 años, del principio del siglo pasado, donde no había ningún derecho, donde tenía que comer y vivir como se podía. Como siempre, y nosotros que vivimos mucho mejor que en esos contextos culturales, cuánto tenemos que agradecer a Dios y cuán responsable tenemos que ser con los dones que Él nos regala para vivir en los valores auténticos, la oración, el sembrar las virtudes para cosechar los frutos que el Señor espera de cada uno de nosotros. En manos de San José, en manos de Santa María Goretti, ponemos nuestras intenciones pidiendo al Señor la gracia de la fidelidad para corresponder a la gesed de Dios, y también la constancia en las obras para producir los frutos que el Señor nos reclama. Que así sea. Que así sea.